Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Un privilegio estar con ustedes nuevamente. Este es su hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández. Y este es su espacio, Verdades Bíblicas, un programa diseñado de parte de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala. Para nosotros, créame, es un honor poder estar con usted domingo a domingo para poder desarrollar estos principios de la palabra de Dios a través de esta vía, a través de este canal, el canal de la esperanza. Vamos el día de hoy a entrar en un detalle histórico sobre lo que somos como Iglesia de Dios de la Profecía, aprovechando que este mes de junio estamos llegando a 119 años de ministerio en el mundo entero. Imagínese usted, 119 años de ministerio, de predicación a través de esta institución, a través de esta organización como lo es la Iglesia de Dios de la Profecía, que nació hace muchos años atrás, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ya le dice un previo, sin antes yo quiero agradecer, créame, a usted que ha estado apoyando a Canal 27. En su momento va a ir apareciendo los números en pantalla para que usted se comunique y pueda usted de esa forma apoyar a este ministerio a través de sus donativos, a través de sus ofrendas. Recuerde que este ministerio lo requiere y usted será parte de este engranaje, este equipo de colaboradores para que juntos prediquemos, proclamemos y enseñemos las verdades de Dios a la sociedad y desde luego sea también un ministerio de apoyo a la iglesia local. Así que entonces vamos a entrar de lleno a nuestro programa sin antes pedirle al Señor su dirección. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, queremos en esta mañana ser edificados por medio de tu Espíritu Santo y de esta manera, Señor, desarrollar estos criterios elementales como lo son, Señor, aquellos que descansan en tu palabra. Y hoy nuestra iglesia está de fiestas porque tú le permites un año más de existencia sobre la faz de la tierra, predicando, enseñando y discipulando a la gente a través de tus verdades. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Espero pues que los próximos minutos sean de bien, sean de apoyo y de ayuda a usted como parte de este su espacio. Bueno, se me ha preguntado, independientemente fuera de cámaras y fuera de Canal 27, ¿a qué movimiento religioso pertenezco? Normalmente nosotros levantamos la bandera de Cristo, eso es elemental. Levantamos la bandera de Cristo. Los bautistas levantan la bandera de Cristo, los nazarenos levantan la bandera de Cristo, las iglesias pentecostales levantan y levantamos la bandera de Cristo. No obstante, hay ciertos asuntos de fondo, ¿sí? Hay asuntos litúrgicos, hay asuntos muy elementales a la denominación o movimiento al que pertenecemos. Imagínese usted este día domingo, un domingo donde enlistan una serie de predicadores, diferentes denominaciones, acá participando en sincronización con Canal 27. Y eso nos hace estar unidos en Cristo, independientemente de los movimientos y nombres de las denominaciones a las que pertenezca cada predicador, pastor, ministro que pasa en este canal. Pero eso nos hace ser un movimiento interconfesional, donde juntos levantamos la bandera de Cristo. Pero no está de más hablar por un momento acerca de lo que sucede, de lo que ocurre en una comunidad denominacional o confesional. Así que cuando se me ha preguntado de dónde soy, a dónde pertenezco, pues es saber que yo pertenezco a la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala. Le cuento así rápidamente. Yo nací en esta confesión de fe, mis abuelos maternos lo eran, miembros de esta congregación, y pues yo aquí crecí, aquí me formé. Y cuando tenía 15 años yo tomé mi decisión
por mí mismo de confesar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y aquí estamos sirviendo en las áreas pastorales, en esta área de canal, en las áreas de evangelismo, en áreas misionológicas. He experimentado varios ministerios y para mí ha sido un honor el poder hacer esto desde la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala. Pero en realidad, ¿quiénes somos? Bueno, en realidad somos un movimiento que resulta del movimiento de Reforma Protestante. Imagínese usted que el movimiento de Reforma Protestante trasciende hasta el año 1517, imagínese usted, allá con el famoso monje Martín Lutero, quien es la chispa de esa reforma. Y gracias al movimiento de Reforma Protestante de 1517 comienza un desarrollo gradual de movimientos cristianos evangélicos que querían regresar a las Escrituras, porque ese meollo se había perdido, esa parte esencial se había perdido. Así que era momento de poder regresar a las Escrituras. Y hay 5 gritos, sí, que así se le conocen como los 5 gritos de la Reforma, que podrían considerarse como los sine qua nones, o sea, los fundamentos donde descansan las iglesias protestantes. Entre de ellas está solo Cristo, es decir, que para nosotros Cristo es y debe de ser el mensaje que debe de comunicarse desde cualquier iglesia, dígase bautista pentecostal. Desde allí el mensaje de Cristo. Es decir, que un primer grito de la Reforma es que toda congregación, todo movimiento que se diga ser cristiano, Cristo debe de ser su mensaje principal y no otra cosa. Número 2, debe de descansar ese mensaje de Cristo en solo la Escritura. Es decir, que la Escritura para nosotros es la suma de 66 libros, que es la palabra de Dios, y que con base a esa carta magna divina tenemos la oportunidad de poder predicar a Cristo y a este crucificado. Número 3, también tenemos el tercer grito de la Reforma, solo gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia es el aliciente de Dios, ¿sí?, que permite propiamente llevar el mensaje, comunicar el mensaje. La gracia es el favor de parte de Dios que el hombre como tal no merece. Así que el hombre se salva no por sus obras, el hombre se salva no por sus méritos, sino por la gracia, el aliciente que Dios ha desparramado para que por medio de la gracia el hombre y la mujer, no importando su status quo, pueda resolvérsele su caso como pecador y encontrarse libre de culpa por medio de la obra de Cristo. Entonces, el tercer grito de la Reforma Protestante y todas las iglesias evangélicas debieran de adherirse a la gracia. Pero también tenemos un cuarto grito de la Reforma que sería solo fe. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede el hombre, por medio de su propio mérito, acercarse a Dios, sino es a través de sus convicciones, por medio de la fe. Lo único que Dios exige del ser humano es fe, confianza, reconocer que Jesucristo es Señor y Salvador. Romanos 10:9, ya Pablo lo dijera, que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Es decir, que debe de haber plenitud de convicción que Jesucristo se levantó de entre los muertos para que por la obra misma de la gracia que ya hemos hablado y la fe llevada en el hombre en el corazón del hombre y de la mujer, Dios pueda entonces agraciarlo y poderle brindar de su perdón. Y por último, entre esos gritos de la Reforma, que sería el número 5, es toda la gloria sea única y exclusivamente para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se hace en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, todo lo que hace cualquier movimiento religioso, sea para gloria de Dios que lo haga, porque Dios es quien merece prácticamente la honra y la gloria, y no el hombre quien lleva el mensaje, ni la institución que es el medio o el lugar donde se aglutinan las personas redimidas por Cristo. Es Dios quien recibe y merece toda la gloria. Habiendo dicho esto, entonces la iglesia de Dios de la profecía es
El resultado de ese movimiento, el movimiento protestante de Reforma de 1517, y desde luego a esto se suman otros grupos, otros movimientos tradicionales como los anabaptistas, como los cuáqueros, como la Iglesia Nazareno, como las Asambleas de Dios, como la Iglesia de Dios, como la Iglesia del Príncipe de Paz, en fin, hablando de los movimientos más antiguos a nivel internacional y en Guatemala los más antiguos. Entonces tenemos prácticamente que toda esta agrupación de personas que llevan una sola visión, una sola misión, y es predicar a Cristo. No estamos divididos, tampoco se ha roto nuestra comunión, seguimos siendo y somos hermanos en Cristo, y hacemos el mensaje, predicamos el mensaje desde la organización donde el Señor nos concede y nos tiene allí, y desde allí proclamamos a Cristo. ¿Se acuerda usted que en el libro de los Hechos aparece que Pablo se va por una ruta, Apolo se va por otra ruta, Felipe se va por otra ruta, Bernabé se va por otra ruta, y cada uno de ellos, y no dudando de los apóstoles originales, algunos se fueron a la India, otros al África, otros se quedaron en Jerusalén, otros se fueron a Asia, en fin, prácticamente el mundo fue evangelizado porque cada uno de ellos llevaba el mensaje y desde su cosmovisión, desde su experiencia, predicaban el mensaje, hablaban del mensaje. Pues entonces nosotros, como Iglesia de Dios de la Profecía, no somos la excepción. Estamos dentro de ese mover, sí, dentro de ese movimiento, dentro de ese nominacionalismo de iglesias cristianas que se levantaron desde el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVI para presentar a Cristo. Y la Iglesia de la Profecía comienza todo en 1886, lo que se conoce en esa fecha como la Unión Cristiana. La Unión Cristiana. Hasta ese momento no hay iglesias pentecostales, no hay movimientos pentecostales. 1886 es la Unión Cristiana, donde por lo menos se sabe de tres familias: la familia Spurling, la familia Bryan y la familia Tomlinson, quienes comienzan a proclamar el mensaje de Dios desde 1886, llegando hasta 1903. Y en ese día, que se recuerda dentro de la Iglesia de Dios de la Profecía como un día especial para nosotros, porque es allí cuando se declara por primera vez el nombre de la Iglesia de Dios. Ellos, en unión, en sincronización, con un solo fin, dijeron: esta es llamada la Iglesia de Dios. 1903, mire qué tremendo. Dios trabajando, Dios caminando, apoyando, porque al final de él le digo algo. Es el Espíritu Santo, ¿verdad?, quien trabaja y ha trabajado a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia lo ha hecho. Dios siempre ha tenido un remanente para sí a lo largo de toda la historia, y de 1517 para acá el Señor ha movido su favor y su poder sobre hombres que nos han dejado un legado. ¿Sí? Tenemos el legado de un Casiodoro de Reina, de un Cipriano de Valera, un legado de un Martín Lutero, el legado de un Zwinglio, el legado de un Spurgeon, el legado de los hermanos Wesley. Tenemos una serie de legados y cada uno de ellos ha impreso, ha estampado su liderazgo en alguno de esos movimientos ya mencionados. Y en nuestra iglesia los hermanos Wesley jugaron un papel importante. Pero también jugó un papel importante los hermanos Spurgeon, por el tipo de predicación con la que se compartió, se comunicó. Pero también hay pensamientos teológicos que aquí fueron recibiéndose y se fueron incorporando al desarrollo de nuestra iglesia. Y entre ellos está Jacobo Arminio, un teólogo de siglos pasados. También tenemos al hermano Juan Calvino, de donde tenemos las dos escuelas que se conoce como arminianismo, como calvinismo. Y estas dos escuelas o pensamientos teológicos se fueron uniendo, fusionando. Igualmente el tema de visión de los hermanos Wesley. Y esto la Iglesia de la Profecía lo fue adoptando.
para desarrollarse, para crecer, para poder proyectar el mensaje de Jesucristo, porque ese es al final el fin, levantar la bandera de Cristo, compartir la bandera de Cristo. Entonces la Iglesia de la Profecía propiamente se centra en 1903, declarando que esta sería la Iglesia de Dios. Para 1906, imagínense usted, ya la Iglesia ha crecido, la Iglesia se ha desarrollado, se ha prolongado. Y es así como la Iglesia de Dios establece su primera asamblea en 1906. Y en 1906, sin que estas familias en 1903 creyeran que iba a extenderse ya en muchos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, la Iglesia de Dios había crecido con gran fuerza, con gran poder. Así que, mis queridos amigos y hermanos, estamos hablando de quiénes somos, nuestro legado, nuestra comunidad local de fe, como Iglesia de la Profecía, en estos 119 años de aniversario. Síganme acompañando en el próximo segmento. Estaremos hablando sobre nuestras creencias y nuestra reflexión teológica. Regresamos después de este corte musical. Amorosa y me dijo así, ven conmigo y la seguí. Coros celestiales cantan ya, y en su canto dice por doquier, muéstrate gloriosa, el mundo espera ya su levantamiento con poder. Gracias por estar usted en compañía nuestra. Este es su espacio, Verdades Bíblicas. Y desde luego desarrollando un tema significativo como lo es la Iglesia de Dios de la Profecía en esos 119 años de aniversario que el Señor le está permitiendo. Decíamos en el segmento anterior que somos el resultado del movimiento de reforma protestante y que la Iglesia como tal
en 1903 se declara ser la Iglesia de Dios, pero que en 1906, considerando el liderazgo para ese momento, que ya había ensanchadose el ministerio en su predicación, en el movimiento del Espíritu, trabajando en esos contextos históricos, bueno, aparece propiamente paralelo a ello aquello que se ha conocido en la historia como movimiento de calle Azusa, donde se da el mover de un avivamiento que trascendió, ¿verdad?, que llegó más allá de esa calle Azusa y que ha alcanzado muchas áreas geográficas del mundo, y que nosotros somos paralelos a ese movimiento. Y es así como la iglesia cristiana, la iglesia pentecostal, pues reúne, imagínense usted, millones y millones de personas a lo largo de todo el mundo. Latinoamérica, que ha sido un lugar especial donde el pentecostalismo prácticamente se ha expandido. La iglesia pentecostal tiene algo muy en particular, y es el poder considerar la continuidad de los dones. La continuidad de los dones propiamente le dan el sentido a la iglesia cristiana, al protestantismo pentecostal, y pues confiamos y creemos en 5 postulados como iglesia pentecostal, como iglesia de movimiento pentecostés. Entre de ellos, Jesús salva, Jesús sana, Jesús bautiza, Jesús santifica, Jesús viene. Es decir, esos son los postulados prácticamente del pentecostalismo global, por así decirlo, y que se centran esas premisas en esas centralidades cristológicas, ¿sí? Un Jesús que viene, un Jesús que sana, un Jesús que salva, un Jesús que bautiza, un Jesús que santifica. Y con ello, entonces, integralizamos el mensaje de Cristo, el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesús, quien en su momento comisionó a que estas cosas, dijo Jesús en Mateo 28, 19, se enseñaran, y que Él daría por sentado estar con nosotros todos los días, mientras su enseñanza se comunicara hasta el fin del mundo. Mire qué bonito, qué precioso es saber cómo el cristianismo, y especialmente el pentecostalismo, ha tenido presencia desde el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Es decir, la iglesia ha podido estar presente durante estos siglos, comunicando, compartiendo el mensaje de Dios. Pero siguiendo en contexto a la iglesia de Dios de la profecía, fue hasta en 1923 que la iglesia de Dios de la profecía se oficializa su nombre como tal, después de tener o de haber una cuestión de carácter administrativa como iglesia de Dios hasta ese momento, y pues hay un sesgue, ¿verdad?, entre dos movimientos, que hoy nosotros sincronizamos una amistad fuerte con los hermanos de la iglesia de Dios. Pero la iglesia de la profecía oficializa su nombre como tal en 1923, y de allí comienza una predicación, un mensaje, desde luego centrado en ciertos criterios que la definen como tal. Y hoy vamos a encontrar que esos criterios como tal le dan sentido, le dan vida a lo que creemos, a lo que decimos, a lo que comunicamos. Y en primer lugar, la iglesia de la profecía mantiene su identidad con solo la Escritura, uno de los gritos de la Reforma, solo la Escritura. O sea, para nosotros no existe, no hay otro documento por encima de las Escrituras que tengan la autoridad para guiar, dirigir los designios de cada miembro, de cada hermano y hermana que se reúne en la iglesia de Dios de la profecía, ni tampoco hay otro documento que guíe el gobierno y la disciplina de nuestros miembros y de la iglesia como tal. Es decir, condescendemos como cualquier movimiento evangélico, que nosotros como iglesia de Dios de la profecía caminamos a la luz
de su mejor compromiso y habilidad, como son las Escrituras. O sea, para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento es la maqueta de donde nace el Nuevo Testamento. Así que para nosotros hay un compromiso entre el Dios de la Biblia con la casa de Israel en el Antiguo Testamento, pero que el Nuevo Testamento es el clímax de ese antiguo pacto, ¿sí?, que es la persona del Señor Jesucristo, y que Él es el centro del Nuevo Testamento, y que las enseñanzas prominentes que tenemos dentro de nuestra institución forman parte de lo que dice la Biblia como tal. Solo quiero leerle propiamente a usted lo que decimos como Iglesia de Dios de la Profecía. Y en ese contexto nosotros decimos lo siguiente. Y lo siguiente con relación a ello está basado precisamente en que la Iglesia de Dios de la Profecía tiene sus raíces en la Iglesia establecida por Cristo y bautizada en Pentecostés. Creemos en la autoridad profética y apostólica de la Biblia. Y luego decimos, como tal, que la Iglesia de Dios de la Profecía no solo se identifica con ello, sino que también se identifica con que el Señor Jesucristo es su cabeza, ¿verdad?, por sobre todo, y que el Espíritu Santo es quien guía y dirige los designios de la Iglesia. También afirmamos y creemos de que la Iglesia como tal añora que haya unidad entre el cuerpo de Cristo, entre todos los creyentes. Y esa unidad nos haga mantenernos firmes hasta el día en que Jesús regrese por segunda vuelta. A esto sumamos que la Iglesia también cree y sostiene en esas particularidades de la familia. O sea, para nosotros la familia es el fundamento de la sociedad, y que sin las familias la Iglesia de Dios de la Profecía no puede funcionar igualmente como las otras instituciones cristianas. Si no hay familias, no pueden haber congregaciones. Entonces, de allí que podríamos decir que las familias hacen a la Iglesia, y la Iglesia como tal se pronuncia a un mundo hostil, caído, que necesita del mensaje, el mensaje de Jesucristo. Dentro de esa mística podríamos decir que la Iglesia tiene prácticamente algunas verdades importantes, y dentro de esas verdades importantes creemos en una área soteriológica. Implica que nosotros tenemos una cosmovisión en cuanto al tema de doctrina. En cuanto al tema de doctrina, decimos que creemos en que el hombre debe arrepentirse. El hombre necesita genuinamente arrepentirse. Solo a través del arrepentimiento el hombre puede tener la salvación en Cristo Jesús. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Un segundo criterio teológico dentro de esta parte soteriológica, aparte del arrepentimiento, es la justificación. ¿Qué entendemos por la justificación? La justificación la entendemos como el acto de que un hombre o una mujer puede ser declarada justa delante de su Señor, delante de Dios. Romanos capítulo 5, ya lo dijera Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decimos que el arrepentimiento, la justificación son partes elementales de nuestros criterios teológicos sobre el tema de la salvación, que sería una doctrina elemental y fundamental, ¿verdad?, creyendo que solo en Cristo se obtiene dicho regalo. Para ello, el arrepentimiento. Y como resultado, se es justo. El hombre es justificado por Dios. Y luego, en esa área, un tercer criterio es la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento, que así también se le llama o se le conoce. Una persona no puede ser parte de la Iglesia de Cristo, hablando en términos generales, y no puede ser parte del cielo mismo como el regalo de Dios al final de la historia del ser humano, si no es gracias al nuevo nacimiento. Es por medio del nuevo nacimiento o de la regeneración. La palabra griega ahí es palingenesia. Implica que el hombre nace de nuevo por la obra del Espíritu,
el Espíritu provoca, protagoniza el nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento, siendo irrepetible e irreversible, es un hecho y un acto que ocurre por el mismo Dios a través del Espíritu. Así que el hombre es regenerado, nace de nuevo, y a ello, sí, y con ello el hombre permite gozar de muchos privilegios, entre ellos que se le declara hijo de Dios. Otro criterio más es el tema de la santidad. La santidad es uno de los criterios teológicos que la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala proclama. Y dentro de ello, que cuando hablamos de la santidad, estamos hablando de ese hecho, de ese acto, donde el Espíritu Santo trabaja con el pecador arrepentido y que de allí gradualmente el hombre debe de ser, de parte de Dios, se le exige a que se santifique, se consagre. En ese grado de santidad llegaremos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. En ese grado de santidad podríamos llamar que el hombre tiene un modelo a seguir, Cristo, y que el Espíritu Santo, quien mora en él, 1 Corintios 3:16, es quien lo va ayudando, pastoreando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, y que hay un código de ética que está inmerso allí: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y que estos como tal le ayudan a poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, a ello el tema de la santidad se agrupa en esta parte doctrinaria que se le llama la doctrina de la salvación. Otro criterio más en este criterio de la salvación, en esta doctrina de la salvación, la cosmovisión de la Iglesia ve el bautismo en agua como una respuesta de haber creído en Jesucristo. O sea que el nuevo nacimiento es un asunto invisible, pero el bautismo en agua es un asunto visible. Así que en el asunto abstracto, invisible, el nuevo nacimiento, se hace evidente de que una persona pueda entonces bautizarse en agua. El bautismo, desde luego, es un ritual que se hace y lo debe de hacer el individuo, de acuerdo a Mateo 28:19, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, para poder recibir, desde luego, la amnistía de parte de Dios y poder ser, desde luego, considerado un discípulo socialmente, públicamente declarado discípulo de Dios. Regresamos después de este corte musical para luego concluir con nuestro espacio Verdades Bíblicas, hablando de la Iglesia de la Profecía en estos 119 años de aniversario. Regresamos. Fuerte las palmas. Vamos a saltar. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá. De guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. ¡Vamos, dígalo! Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Un grito de guerra.
Gracias por estar usted en compañía nuestra. Este es su espacio, Verdades Bíblicas. Felicitando a todos nuestros hermanos y hermanas en Guatemala y en el mundo entero, aquellos que forman parte de este ministerio que el Señor levantó hace muchos años, como otros ministerios interconfesionales, el nuestro, la Iglesia de Dios de la Profecía. En este caso, Guatemala, pero en otras partes, latitudes del mundo, felicitaciones. Que Dios les bendiga, amplíe la visión, el deseo por trabajar en esta linda mies y saber que usted y yo, colaboradores de este cuerpo, tenemos algo más que hacer mientras estamos sobre la faz de la tierra. Servir y servir con alegría. Estamos tratando algunos criterios teológicos sobre la Iglesia de Dios de la Profecía y hablábamos en el segmento anterior sobre esa área de la salvación, en esa parte soteriológica de la Iglesia. Creemos en el arrepentimiento como un asunto genuino de parte del pecador. Creemos en la justificación, quien Dios lo justifica cuando éste es arrepentido. Creemos en el acto de la regeneración, un acto que el Espíritu Santo produce como nuevo nacimiento. Y creemos desde luego en un proceso de santidad en el individuo que recibe a Jesucristo para poder saber que éste debe de públicamente decirle al mundo que es discípulo del Señor Jesús a través de su bautismo en agua. A ello sumamos una parte neumatológica. ¿Qué creemos que el Espíritu Santo hace en el individuo? Y para esto vemos que hay un bautismo por el Espíritu Santo, un criterio más, el hablar en otras lenguas, que es parte de nuestros criterios teológicos, la completa restauración de los dones en la Iglesia y las señales que siguen a los creyentes, el fruto del Espíritu y la sanidad divina. Estos son prácticamente algunos aspectos prominentes de las Escrituras que hemos considerado que son el obrar de manera categórica del Espíritu Santo en la vida de un nuevo creyente, de una persona que propiamente viene a Jesucristo. Ahora bien, dentro de esto debiéramos de considerar que el Espíritu Santo es una persona, es decir, una persona que tiene inteligencia, que tiene sentimientos y voluntad, que ahora en la persona creyente, viviendo y morando allí, empezará como tal a reflejar ese creyente en Cristo un estilo de vida diferente, porque ahora tiene al Espíritu morando en él. Y se van a ir desarrollando lo que nosotros vemos, ¿sí?, como los dones espirituales. O sea, los dones espirituales se van desarrollando en el factor tiempo, ese es el criterio nuestro. En el factor tiempo los dones se van desarrollando, es decir, que desde el momento que se acepta a Jesucristo ya hay un don. Pero un factor tiempo o el factor tiempo va a dimensionar y va a depender de la búsqueda que el creyente en Cristo ahora haga, y así se van desarrollando sus dones, sus perspectivas, sus habilidades, sus talentos, sus ministerios, pero es el Espíritu que lo ha generado y en el factor tiempo se van desarrollando. También creemos que en el cuerpo de Cristo el Espíritu lo integró, lo incorporó para ser miembro como tal de la iglesia, del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 13:12, Pablo dice, habiendo sido bautizados por un solo espíritu, todos fuimos integrados, todos fuimos incorporados a un solo cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces el criterio teológico en ese contexto neumatológico o de la doctrina del Espíritu, el Espíritu Santo hace que una persona se incorpore a la iglesia, que una persona pueda hablar en don de lenguas o hablar en lenguas, que para nosotros es un don como tal dentro de la iglesia y que puede ocurrir, creemos en el milagro que puede pasar y que puede ocurrir, sobre todo cuando vemos que hay gente en otros lados del mundo que no han logrado en su lenguaje escuchar el mensaje, y Dios de manera milagrosa se han oído testimonios que ha usado hombres y mujeres sin haber ido a una academia de lengua comunicar el mensaje en su propio idioma, y nosotros creemos en eso. Lo creemos porque la iglesia nace haciendo esto, haciendo que el idioma
o los idiomas se dispersen en ese momento cuando es derramado el Espíritu en Hechos capítulo 2, y dice que todos los ahí reunidos le oyeron hablar en sus propios idiomas. Y nosotros creemos en ese milagro que puede ocurrir de parte del Espíritu Santo. Y desde luego confiamos en que las señales, sí, han de seguir a los creyentes en Jesucristo. ¿Qué señales? Muchas señales pueden seguir a los que creen en Jesucristo de acuerdo a la soberanía y a la intervención de Dios. Y dentro de esas señales está el don de sanidad que aparece acá como una obra del Espíritu. Creemos y confiamos que eso puede pasar, respetando la soberanía de Dios, pero creemos que esos dones pueden estar en vigencia hasta el día de hoy. Sí, existe, y a eso se le llama la continuidad del Espíritu o el pensamiento continuista del Espíritu desde el día que fue derramado en Hechos 2 hasta nuestros días. El Espíritu sigue trabajando, sigue acompañando a la iglesia en su deseo por la predicación. Luego tenemos un área más que sería el área eclesiológica. En esa área eclesiológica nosotros tenemos criterios sobre la iglesia, sobre la doctrina de la iglesia. La Cena del Señor es una ordenanza que el propio Jesús establece y dijo que debiéramos de participar. La coinonía de la iglesia se hace más fusionante, más sólida cuando participa de la Cena del Señor. También creemos y confiamos que la práctica del lavatorio de pies por los santos es una cuestión muy determinante para nosotros en la iglesia, y lo hacemos porque con ello nos sentimos en experiencia, en convivencia con los demás, y pues nuestro modelo para hacerlo es lo que Jesús hizo en Juan capítulo 13, y Él invitó a que pudiéramos hacerlo. Así que nosotros lo hacemos no como una doctrina salvífica, lo hacemos como una convivencia y como una parte de la coinonía de la iglesia. Para nosotros lavarnos los pies es solo una experiencia más dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de fe local, pero no altera en nada la salvación. Es una cuestión más experimental, pero lo hacemos y nos sentimos edificados cuando lo hacemos. A eso también está el diezmar y el ofrendar. Creemos en la economía dentro del reino de Dios. Creemos que esa economía dentro del reino de Dios es importante para poder seguir desarrollando el avance del Evangelio de Jesucristo. Dentro de ello también creemos en la restitución cuando sea posible. La iglesia confía de que si usted en algún momento ha fallado a alguien como Zaqueo, ¿se acuerda? Restituya cuando sea posible restituir para poder tener paz. Y la carta a los hebreos dice, seguid la paz los unos con los otros. Es decir, debemos de fomentar la paz, hacer una armonía, una cosmovisión de paz, reinterpretemos la paz. Cuando sea posible la restitución, hágalo. Zaqueo quiso hacerlo y fue bendecido. Hagámoslo nosotros. Restituya usted cuando sea posible las cuentas pasadas con el amigo, con el primo, con el hermano. Hágalo. Esta enseñanza le puede servir a todo mundo. Restitución cuando sea posible. También nosotros tenemos dentro de nuestros criterios teológicos como tal en estos 119 años de aniversario, y por eso lo estamos abordando, está el tema del área escatológica. Es decir, nosotros confiamos, creemos que la iglesia tiene una esperanza, los creyentes redimidos por Cristo tienen una esperanza, y esa esperanza es hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Él vendrá por segunda vuelta. Esta doctrina de los últimos tiempos, o esta doctrina de los días finales, toma, de acuerdo al criterio teológico, la segunda venida premileniaria del Señor a la tierra. Implica que Jesús vendrá antes de que se asiente lo que se conoce como el reino milenial, un reino de paz, donde Cristo mismo evidenciará su paz al mundo a través de su reinado. Cristo allí presente. Importante, la iglesia ahí reunida. Esa es la esperanza. Al final eso es lo que nos mueve. Nos mueve a evangelizar, nos mueve a enseñar, nos mueve a ganar más personas para Cristo. Saber que hay un asunto escatológico acá. El asunto escatológico es que no hacemos religión para el hoy.
hacemos religión para el hoy en la devoción de estar en comunión con Cristo. Pero el hacer religión, más allá de el criterio que se tiene de religión, hacemos religión en el sentido de que practicamos ciertas cosas, pero más allá de hacer prácticas solo por quererlas hacer, hay algo que nos mueve a tener comunión con Dios, con su Hijo Jesucristo, y es la presencia del Espíritu Santo que nos viene, desde luego, a influenciar, a guiar, a dirigir y a hacer las cosas bien. Diferente solo a tener un marco religioso. Y en esa esperanza misma, entonces, decimos, dentro de nuestros criterios teológicos, que un día Jesús vendrá por los suyos, que a eso se le llama el arrebato o arrebatamiento de la iglesia, basado en 1 Corintios 15, 51, digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y a esto, desde luego, la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga con los suyos. Una cosa es que Jesús venga por los suyos y otra es que Él venga con los suyos. 7 años después de haber arrebatado a su iglesia, Él viene y asienta su reino milenial, que ese es otro de los criterios dentro de nuestro contexto teológico. También creemos en la resurrección, creemos en la vida eterna para los justos, el castigo eterno para los malos. Es decir, hay un fin, hay una separación total entre los hombres que nunca han recibido a Jesucristo, lo han rechazado. A eso se le llama segunda muerte. La muerte en ese contexto significa separación. Y nosotros creemos, a la luz de la Biblia, que un día el hombre será separado delante de Dios por los siglos de los siglos. Y esa es una segunda muerte. Pero también creemos en la resurrección de los salvos para vida eterna. En ese contexto escatológico, nosotros, desde luego, podríamos decir que es la médula espinal, la columna vertebral que mueve a la iglesia, saber que Jesús regresará de nuevo. Y luego, por último, nosotros creemos y confiamos como iglesia desde la profecía en un área que conocemos como antropológica. En esta área antropológica, nosotros creemos que los seres humanos como tal, las personas como tal, deben de alejarse de los licores, de las bebidas, deben de alejarse de las comidas, de las bebidas, que no traen ninguna edificación. Y dentro de ese contexto antropológico creemos que el sábado para nosotros es Cristo y que Cristo es nuestro descanso. Y también creemos que estamos en contra de que los hombres juren. No se ve ético el juramento. Creemos en los compromisos, pero no en los juramentos. Y desde luego a esto se suma que creemos en el matrimonio para siempre. Es decir, nosotros confiamos que en el contexto bíblico Dios tiene una promesa para los matrimonios que se mantienen firmes hasta que la muerte los separe. Esos criterios teológicos que tenemos acá, en esta parte final del criterio teológico de la Iglesia de la Profecía, nos hacen saber que hay un mensaje integral prácticamente desde la Biblia para nosotros. Hay un mensaje integral y como ministerio compartimos y comunicamos estas verdades para que el hombre crezca de manera integral y así esperar hasta que Él vuelva por segunda vez por nosotros. Será hasta una próxima y gracias por haber estado con nosotros en este su espacio Verdades Bíblicas. Que Dios le bendiga y felicitaciones a todos nuestros miembros en el mundo entero. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.